San Luis Potosí. Estoy guardado en un rincón de la mente de aquellos que saben la historia de la ciudad donde viví. Hoy soy leyenda, soy un personaje dentro de las tradiciones orales. Se ha dicho tanto sobre mí y a la vez no se sabe mucho. Ese es el misterio de las leyendas. No se sabe qué sucedió en realidad y en dónde empieza lo que la gente inventó. Mi nombre, sin apellido conocido, es sumamente común. Soy Juan, igual que el Bautista, igual que el apóstol, solo que como apellido llevo el nombre, equivocado por cierto, del objeto que siempre me acompañó, un jarro. Jarro que en realidad fue una especie de olla de lámina o cantimplora, cubierta con malla de palma tejida y que siempre, colgada de mi hombro o del brazo derecho, me acompañó por las calles de San Luis de mediados del siglo XIX. He trascendido a la historia de San Luis Potosí. Ya soy parte de la memoria de sus habitantes. Mi tumba se encuentra en la calzada principal del Panteón del Saucito y soy el personaje central de una tira de dibujos de un periódico local. No tuve grandes pertenencias, solo lo que realmente necesitaba: un sombrero de copa, un suéter, un saco, un pantalón, un cinto de cuero y adiós. Nunca me hizo falta alimento, casa o abrigo. El resto era lujo para unos y motivo de despilfarro para otros. Yo traté de dar al necesitado y al hambriento. La vida me hizo sabio y previsor, y en algunos casos hasta el futuro pude predecir. Este bello municipio de donde soy originario se encuentra en la región centro del estado y limita al norte con los municipios de Villa de Arista y Moctezuma, al sur con Villa de Reyes, al oeste con Mezquitic de Carmona, al noreste con Soledad de Graciano Sánchez y Villahidalgo, al sureste con Villa de Zaragoza, al noroeste con Ahualulco y al suroeste con Villa de Arriaga. Aquí el paisaje es amplio, rodeado de serranía volcánica de mediana altura, que con la lejanía y la luz del sol se percibe en color azul. Entre lomas y cerros se alternan llanuras angostas y valles en donde la visibilidad alcanza hasta 9 kilómetros. El municipio se localiza en la cuenca hidrológica de El Salado, la cuenca de la presa de San José y la de San Pablo, y existe una pequeña porción del municipio que se encuentra en la región hidrológica del río Pánuco, en la cuenca del río Tamuín. En el municipio hay numerosas corrientes de agua intermitentes como el río El Potosino, el Bocas, el Santiago, el Españita, el Paisanos. Arroyos como el Azul Grande, las Calabacillas, Sartenejas, el Meco y el San Antonio. Por otra parte existen las presas de San José, la Gonzalo N. Santos, Oveaje, el Potosino, la Cañada del Lobo, Bocas y la Tenería, las cuales se alimentan de corrientes temporales que abastecen a la ciudad. Sin embargo, grandes sequías han azotado la región, por lo que el abasto se hace con agua proveniente de pozos, lo que ha mermado los niveles de los mantos freáticos. El clima es seco templado y puede llegar a ser muy seco y semicálido. La temporada cálida comprende los meses de marzo a octubre. La vegetación se caracteriza por gran variedad de cactáceas, matorrales de tipo espinoso, desértico rosetófilo, matorral submontano, chaparral y pastizales. Es decir, el mezquite, la gobernadora, el hojacén, la yuca, el huizache, lechuguilla, sotol, pitayo, garambullo, pueblan el paisaje junto con palomas, codornices, huilotas, sopilotes, halcones, águilas, liebres, ratas de campo, coyotes, zorros y reptiles típicos del clima seco. En su conjunto, el paisaje del municipio es hermoso, claro y en ocasiones, cuando la contaminación de las modernas industrias instaladas al oriente y poniente de la cabecera municipal lo permite, los días alcanzan a tener una luminosidad cegadora. El cielo, un intenso color azul, y el aire se inunda con el aroma de naranjos en flor o de jazmín. San Luis Potosí, al igual que otras ciudades del centro de México, guarda un cierto sabor de tradición, de pueblo, de ciudad romántica y apacible, donde el tiempo corre a otro ritmo, en donde la gente se conoce entre sí y en donde la modernidad llega sin cortapisas.
La ciudad de San Luis Potosí, cabecera del municipio del mismo nombre, es también capital del estado potosino. El territorio actual, donde se ubica el municipio de San Luis Potosí, estuvo habitado por indios guachichiles desde el siglo XIII de nuestra era, y habitaron las tierras que más tarde fueron conocidas como la Gran Chichimeca. Ahí se hallaba el inmenso Gran Tunal, en donde hoy se encuentra este municipio. Los guachichiles habitaban el occidente del actual estado potosino y compartían el espacio con tribus como los negritos en el norte, los huascanes en la parte media y macolías y copuses al sur. Todos ellos con formas de vida nómada, vivían de la recolección, la pesca y la caza, razón por la cual eran hábiles en el uso del arco y la flecha. En la segunda década del siglo XVI, después de que los españoles lograron la conquista de los pueblos de Mesoamérica, buscaron oro y plata en los territorios del norte. Estos metales eran considerados por las potencias económicas europeas de la época como símbolo de riqueza y poder. La corona española emprendió la conquista del Gran Tunal y para ello construyó el Camino de la Plata, que salía de la Ciudad de México, pasaba por Querétaro y desembocaba en el pueblo de Zacatecas. La empresa no fue fácil. El rey de España, la Iglesia y el virrey de la Nueva España tuvieron que recurrir a varias estrategias para lograr su objetivo. Por un lado, enviaron a misioneros de distintas órdenes mendicantes, a miembros del clero secular y del clero regular, para que convirtieran a los indios a la religión católica. Además, mandaron gente de razón, para que poblaran y explotaran el territorio norte y civilizaran a los habitantes. Esta medida habría de fortalecer a España ante el resto de Europa, ya que del puerto de Veracruz salieron cantidades enormes de plata en lingotes y acuñada en moneda. Así, este metal circuló por el continente y fortaleció las arcas y la economía españolas. Por el Camino de la Plata llegaron los soldados españoles a un inhóspito territorio, al que consideraban vacío y que en realidad estaba dominado por los indios guachichiles. Se enfrentaron a la hostilidad de los indígenas, quienes para defender sus tierras utilizaron la emboscada como estrategia. Así, atacaron a las caravanas, poblamientos, conventos y presidios españoles. Cuando los conquistadores agotaron todos los intentos de pacificación por la vía de las armas, el rey de España y la Iglesia mandaron a los frailes franciscanos para tratar de apaciguar a los guachichiles por medio de la fe. Junto con ellos venía un grupo de soldados encabezados por el capitán de frontera Miguel Caldera. Fue él quien logró imponer la paz. Utilizando la diplomacia, además de regalos valiosos y útiles a los ojos de los jefes guachichiles, Miguel Caldera, mestizo, hijo de guachichila y español, pactó la paz de la zona, lo que facilitó las cosas para que se fundaran nuevos pueblos y se construyeran más caminos que atravesaron el Gran Tunal y continuaron la ruta hacia el norte de la Nueva España. Los frailes levantaron misiones y conventos, mientras que los militares construyeron presidios para guarecerse de los ataques indígenas. Y de muy lejos trajeron indios otomíes y tlaxcaltecas para enseñarles a sembrar la tierra, a criar animales y a vivir en un solo lugar. El lugar elegido para fundar la actual ciudad de San Luis Potosí es donde hoy se ubica el Templo de la Compañía de Jesús en la Plaza de Fundadores, al sur del pueblo de Tlaxcalilla, fundada con indios tlaxcaltecas, y en donde los frailes franciscanos establecieron templo y convento. Se estableció también el pueblo de Santiago, en donde se congregaron los guachichiles sometidos. Originalmente el pueblo de San Luis estuvo habitado por españoles.
Por su parte, en 1600, mexicas, tarascos y otomíes fundaron las villas de San Sebastián, San Juan de Guadalupe y San Cristóbal del Montecillo. El virrey don Luis de Velasco II nombró como alcalde mayor a mi homónimo, Juan de Oñate. El 3 de noviembre de 1592 se fundó en el pueblo de San Luis, Mezquitique, la población de San Luis, Minas del Potosí. La traza de la ciudad se hizo de manera cuadriculada, con una plaza central en donde se concentraron los poderes político, económico y religioso. A los indios les ubicó en villas fundadas alrededor del pueblo de españoles. También se construyeron zanjas para las divisiones entre el pueblo y las otras villas. En 1590, los franciscanos fundaron su convento. Años después, llegaron los agustinos, que también fundaron iglesia y convento. En 1611, llegó la orden de los juaninos, que construyeron el templo de San Juan de Dios. Posteriormente arribaron los mercedarios y en 1625 los jesuitas construyeron su templo y colegio, el cual alberga hoy las oficinas centrales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Poco a poco la población se fue extendiendo y finalmente, el 30 de mayo de 1656, San Luis Potosí adquirió la categoría de ciudad y se le otorgó el escudo de armas que ostenta hasta la fecha. Durante la independencia, algunos hechos de armas afectaron la población. En 1830, la ley sobre el arreglo de municipios del Estado demarcó la jurisdicción del municipio de San Luis Potosí. En esa época, la ciudad tenía cerca de 12,000 habitantes y estaba rodeada por 7 villas, cada una con su respectivo ayuntamiento. Fue la época en que yo viví. Fueron los años bravos y salvajes del país, pero también románticos y llenos de tradición que colocaron a San Luis Potosí en una situación clave. Por su situación geográfica, en el tránsito entre el centro y el norte del país y entre el Golfo y la Mesa Central, el municipio de San Luis Potosí fue afectado por varios movimientos armados, algunos de origen local y otros ajenos al Estado, esto a lo largo del siglo XIX. Durante la Guerra de Texas, el general Antonio de Santana reunió aquí a sus tropas para combatir a los rebeldes. Lo mismo sucedió durante la guerra contra Estados Unidos, cuando recibió el título de San Luis de la Patria, por su aportación a la defensa del país. Hacia 1854 se erigió la diócesis de San Luis Potosí y fue nombrado Pedro Barajas como primer obispo. En esos mismos años se establecieron en el municipio los primeros fotógrafos profesionales y la fotografía pronto adquirió una gran popularidad. Durante la intervención francesa, la ciudad de San Luis Potosí se convirtió en la capital de la República en 2 ocasiones. Cuando Benito Juárez, en el tránsito hacia el norte del país y ya de regreso, estableció en la ciudad los poderes de la Unión. Fue en el Palacio de Gobierno donde el presidente Juárez firmó la sentencia de muerte de Maximiliano. Bajo el régimen imperial se introdujo el alumbrado de gas carbónico. Los primeros faroles se colocaron en la plaza principal. Este alumbrado fue reemplazado posteriormente con la luz eléctrica de arco. También en esa época se comenzó a instalar el adoquín que caracteriza a nuestra ciudad. Cuando los franceses llegaron, el pavimento era de piedra bola. Fue en esos años que se inauguró la línea telegráfica San Luis Potosí, México, y se popularizó el uso de plumas de metal para la escritura, sustituyendo a las plumas de ave. En 1867, al iniciarse la República restaurada, las antiguas villas fueron anexadas a la ciudad y adquirieron la categoría de barrios. En esa misma época se inauguró la Alameda, que urbanísticamente fue todo un acierto. A lo largo del Porfiriato, la fisonomía de la ciudad cambió por completo. Aumentó la población. Las plazuelas abandonadas de las antiguas villas se convirtieron en floridos jardines. San Luis Potosí recibió entonces el nombre de Ciudad de los Jardines. Durante estos años, también se construyeron varias obras de gran importancia arquitectónica. En 1888, se inauguró la primera línea de ferrocarril que comunicó al estado de San Luis Potosí con el resto del país. 2 años después,
una segunda línea arribó a la capital potosina. A un costado de la Alameda fueron construidas las estaciones y los talleres que dieron servicio a estas líneas. Así, la ciudad se convirtió en un importante centro ferroviario. En 1901 se reunió en el Teatro de la Paz el primer Congreso Liberal que se celebró en el país. En él participaron los principales precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, entre los cuales se encontraban varios potosinos. Durante el movimiento revolucionario, el municipio de San Luis Potosí se vio constantemente afectado por los distintos grupos revolucionarios. Los artículos de primera necesidad alcanzaron altos precios. Escaseó el maíz. No había monedas para las transacciones comerciales. La infraestructura ferroviaria y la telegráfica fueron destruidas y clausurados algunos edificios religiosos. El gobernador, Gabriel Gavira, despojó al obispado del Palacio Episcopal y lo entregó a un consejo municipal nombrado por él. A partir de entonces, este edificio alberga al ayuntamiento de la capital. Según el censo de 1910, la capital potosina tenía entonces 68,000 habitantes. Hacia 1921, la población había disminuido a 57,000 personas. Esta merma de población se debió tanto a los hechos armados como a las epidemias que afectaron al municipio. Los años posteriores a la revuelta armada dieron lugar a enfrentamientos entre diferentes grupos políticos. En muchos de ellos, la capital del estado fue escenario de manifestaciones y motines. Durante la rebelión sedillista, 2 avionetas volaron sobre la ciudad de San Luis para lanzar 4 bombas y cientos de copias del manifiesto donde Saturnino Cedillo expresaba su descontento contra el gobierno de Lázaro Cárdenas. En la década de los 50, el municipio de San Luis Potosí contaba con 162,000 habitantes. El establecimiento de plantas industriales, tiendas de cadenas comerciales, la construcción de cines, la instalación de distribuidoras automotrices y de otras empresas comerciales comenzaron a trazar los rasgos de una sociedad urbana más compleja. Actualmente mi ciudad, San Luis Potosí, cuenta con casi 670,000 habitantes. En 10 años, la población se incrementó en casi 140,000. Sin embargo, el movimiento migratorio se ha tornado en una constante. Parte de su población emigra hacia los Estados Unidos, aunque también recibe gran flujo de migrantes que provienen de otras ciudades del país y de zonas rurales. Según el censo de 2000, existen 151 viviendas con un promedio de 4.3 habitantes por casa, construidas la mayoría de material sólido. Casi el 100% de los habitantes cuentan con los servicios públicos básicos de luz, agua potable, drenaje y alcantarillado. Los datos sobre la educación oficial en el estado son 80 escuelas de educación inicial que atienden casi 3,000 niños bajo la tutela de 81 docentes. En educación preescolar se cuenta con 289 jardines de niños que atienden 1,055 educadores para una población de 25,000 infantes. La educación primaria tiene las modalidades de primaria general y primaria CONAFE, de las que existen 410 escuelas con 3,126 maestros que atienden a 96,403 niños. Por su parte, la educación media superior se cubre con 3,105 docentes en 171 escuelas con una población de 37,365 alumnos en las modalidades de general, secundaria para trabajadores, telesecundaria y secundaria técnica. Los estudios de bachillerato se cubren con 102 escuelas. Algunas aplican el plan de estudios de 2 años y otras el de 3. La población estudiantil es de 20,231 estudiantes con casi 2,000 maestros.
Sin embargo, estos datos no incluyen a las instituciones educativas privadas, laicas y religiosas, las cuales cubren una gran demanda educativa. Por lo que toca a servicios de salud, San Luis Potosí cuenta con hospitales, varias unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, una del ISSSTE, un hospital militar y otra que administra los servicios coordinados de salud en el Estado y que cubren una creciente demanda tanto en consulta externa como en hospitalización y áreas de especialidades médicas. Por otra parte, existen numerosas unidades hospitalarias y de consulta a nivel privado. Las actividades económicas del municipio de San Luis Potosí son variadas. Existen 33 ejidos y varias comunidades agrarias que producen maíz, frijol, cebada, jitomate, trigo, nopal y árboles frutales. La mayor parte de la producción está destinada al autoconsumo. La ganadería se concentra principalmente en la producción de ganado bovino y porcino. La mayor parte de este tipo de ganado se produce con doble propósito, cría y consumo. La piscicultura se ha desarrollado en Peñasco, Los García, La Mantequilla, Bocas y Pozos, en donde se produce carpa espejo, mientras que en el centro acuícola de la presa del Peaje se cría carpa, tilapia y lobina negra. La actividad minera está enfocada a procesos de transformación y no tanto de extracción. Por su parte, la actividad industrial se concentra en la zona industrial del Potosí, cuyo crecimiento ha sido notable en los últimos 5 años. Sin embargo, el 95% de las empresas se ubican en los niveles de micro y pequeña empresa, dado al impacto de las crisis económicas por las que ha atravesado el país. Los giros industriales que se manejan principalmente se enfocan a la producción de minerales, metales y derivados de ellos. El desarrollo de la zona industrial ha propiciado el crecimiento del municipio y de algunos aledaños, cuyos habitantes venden su mano de obra en la capital del estado. Por otra parte, la introducción de mano de obra femenina ha propiciado cambios en la estructura laboral y social de San Luis Potosí. Sin embargo, la actividad dominante en el municipio capital del estado es el comercio. Este se divide en establecimientos de mayoristas y al menudeo. Las modalidades que ha adoptado en la cabecera son el comercio de productos no alimenticios y el de productos alimenticios. En cuanto a servicios, el municipio de San Luis Potosí cuenta con todos los servicios, sobre todo en la cabecera. El abasto de agua se obtiene de las presas y de 75 pozos profundos, con la consecuente merma de los mantos freáticos. Por lo que a abasto se refiere, en San Luis Potosí se cuenta con tiendas Conasupo, rastro mecanizado, central de abastos y centros receptores de productos básicos. Existen numerosas instituciones bancarias, restaurantes, hoteles, sociedades de ahorro, áreas de recreación, abasto de combustible, bomberos, Cruz Roja, instituciones de factoraje y casas de bolsa. Sin embargo, este municipio enfrenta serios problemas de escasez de agua y contaminación ambiental por emanaciones industriales y basura. Se hace necesario que las empresas e industrias locales participen en el rescate ecológico de la región, adoptando procesos de tratamientos de residuos contaminantes de todo tipo. Por otra parte, la explotación de recursos naturales, renovables y no renovables se debe hacer de manera más organizada y planificada. El cultivo y explotación de cactáceas y árbol de mezquite puede ayudar a recuperar especies y a reforestar la región. En cuanto a recursos no renovables, se puede planear la manera óptima para evitar la contaminación, la extracción de oro, plata, cobre, plomo, fluorita, arenas sílicas y cantera rosa. En ese sentido, se deben dar las expectativas de desarrollo para este municipio. Al rehabilitar ecológicamente la región, se puede organizar y planear mejor su crecimiento,
ofrecer mejores opciones educativas y de capacitación, incrementar la calidad de la producción industrial, ganadera y agrícola, multiplicar y fortalecer las áreas culturales y recreativas. La fisonomía de la cabecera municipal invita a conocerla y a apreciar su arquitectura civil y religiosa. De manera paralela están sus fiestas y tradiciones. La fiesta principal es el 25 de agosto, en que se celebra a San Luis, rey de Francia, el patrono del municipio. En el mismo mes de agosto se celebra la Feria Nacional Potosina en la cabecera municipal, que abarca los aspectos industrial, artesanal, ganadero, cultural y comercial. Asimismo, a lo largo del año se conmemoran las fiestas de los barrios tradicionales y las delegaciones que integran al municipio, Bocas y Pozos. Por otra parte, el viernes de Semana Santa se celebra la Procesión del Silencio, tradición religiosa y turística que se viene celebrando en la cabecera municipal desde hace casi 50 años. Los atractivos turísticos que ofrece el municipio lo constituyen principalmente la arquitectura virreinal y porfiriana del tipo civil y religioso que predomina en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, los barrios tradicionales, jardines y plazas. Las presas de San José y el peaje son también un lugar para visitar. Las actividades recreativas y deportivas se pueden llevar a cabo en los parques recreativos y culturales Tangamanga 1 y 2, o bien recorrer las haciendas de Bocas y La Pila. Aquí también hay una gran variedad de platillos típicos del altiplano. ¿Quién puede resistirse a un plato de enchiladas potosinas o a los cabuches, palmito, nopalitos, carnitas, gorditas, tacos rojos, tamales? Y para acompañar la comida hay bebidas como el colonche, el pulque, la aguamiel. Como postres no pueden faltar las frutas cristalizadas, el queso de tuna, la melcocha, las trompadas y la famosa capirotada. San Luis Potosí es un municipio que oscila en la encrucijada de la modernidad y la tradición, en donde el pasado está presente y el futuro se busca y se enfrenta sin apresuramientos. El paso del tiempo se disfruta, al igual que el paisaje, los jardines y el aroma de los naranjos en flor. De San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito, del centro de México soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibuja enterito. Y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Yo soy de San Luis Potosí.